Y a continuación, las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy. Israel lanza una nueva ofensiva terrestre en el sur de la Franja de Gaza al día siguiente de anunciar, bajo presión de los países mediadores, que acepta reanudar las negociaciones de tregua con el movimiento islamista Hamas. Rusia anuncia el despliegue de más tropas y armas para frenar la incursión ucraniana iniciada hace 4 días en la región fronteriza rusa de Kursk, donde se libran intensos combates. Además, hay múltiples muertos en un ataque ruso cerca del frente de Donetsk, en el este de Ucrania. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, compareció ante el Tribunal Supremo de Justicia, considerando escandalosa, dice, la ausencia del candidato opositor Edmundo González Urrutia en el proceso de revisión judicial de las pasadas elecciones del 28 de julio. Los resultados detallados que certifiquen esa victoria de Maduro no han sido publicados aún por el Consejo Nacional Electoral. Los mandatarios de Estados Unidos, Egipto y Qatar elevan la presión, exigen la reanudación de las negociaciones para poner fin a los combates en Gaza. En un comunicado conjunto afirman que solo quedan por resolver detalles del alto el fuego y la liberación de los rehenes. Israel ha anunciado que enviará negociadores a Doha o El Cairo el 15 de agosto. Hamas, que cuenta con Yahya Sinwar como nuevo líder, aún no ha respondido. El reciente asesinato del antiguo líder político de Hamas en Teherán, Haniyeh, atribuido a Israel, ha aumentado todas las tensiones en la región y ha complicado esos esfuerzos de paz. Pues sí, Israel lanza esa ofensiva terrestre en el sur de Gaza tras aceptar que se reanuden esas negociaciones. Conectamos con la periodista Maya Siminovich. Maya, ¿por qué acepta Israel reanudar las negociaciones de tregua con Hamas? Suponemos que acepta también porque la presión pública es gigantesca e intensísima. No solo las familias de los secuestrados y los afectados, sino que hay una gran población que está presionando desde hace ya 10 meses que esto suceda. Hemos estado en muchos intentos y parecía que esto iba casi a suceder en diversas ocasiones. Así que en este 15 de agosto que Netanyahu ha dicho que siguiendo la propuesta americana, catarí y egipcia, que realmente es una carta súper dura y de ya no aguantamos más, tenéis que hacerlo y tenéis que sentaros a firmar. Esta ha sido la noticia hoy. Se está a la espera de Hamas. Hamas no ha dicho que efectivamente va a sentarse a negociar ese día, pero Israel, mientras tanto, ha iniciado la tercera ofensiva en Khan Yunis, la tercera ofensiva de esta guerra, porque, según se sabe, Hamas ha rearmado o no se han acabado con por lo menos la mitad de los batallones de Hamas del norte y del centro de Gaza. Así que, por un lado, negociaciones y por el otro, continúa la guerra que parecía que iba a terminar en algún momento y no se le ve fin. Y por el otro lado, Maya, se sigue a la espera de ese ataque inminente de Irán y Hezbollah, vuelos cancelados a la zona, siguen esos preparativos internacionales en caso de una escalada. ¿Qué novedades tenemos? En realidad sigue siendo muy contradictorio. Por un lado, parece que el nuevo presidente iraní está enfrentándose a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria iraní, que quieren llevar a cabo un ataque contundente y seguramente contra el centro de Israel, contra Tel Aviv, tal vez las bases de ahí. Y este nuevo presidente que está pidiendo que no se haga una cosa así porque iba a poner en peligro a la República Islámica y tal vez al mundo. Y por otro lado, Hezbollah también está bajo presión atómica internacional, entre comillas atómica, para que no lleve a cabo las represalias que ha dicho que va a llevar. Israel ha dicho que si Hezbollah continúa o incrementa sus ataques, que son diarios y son intensísimos, tal vez el aeropuerto de Beirut vuelva a sufrir lo que sufrió ya en el 2006. Con lo cual hay muchísima presión internacional para que esto no escale y ha parecido que podía respirarse si es que el presidente iraní tiene algún poder. Sin embargo, el líder supremo, quien realmente marca la política iraní, ha dicho esta tarde que la respuesta va a ser inminente e implacable. Así que, dilema. Maya Siminovich, muchísimas gracias por todo esto. Gracias, Ana.
Como vemos, países de Oriente Medio, así como Estados Unidos, ejercen presión para un cese el fuego. Washington acaba de dar luz verde a 3.500 millones de dólares en ayuda a Israel para gastos en armamento y equipo militar. Noticia que contrasta con las expectativas por el fin del conflicto. También este viernes fuentes libanesas aseguran que un misil israelí alcanzó el auto de un alto cargo de seguridad de Hamás en su territorio. Se trata de Samer al-Hajj, que habría muerto en el ataque a unos 60 kilómetros de la frontera con Israel. La tensión pues sigue aumentando en la región, con enfrentamientos casi a diario entre Israel y la milicia islamista Hezbollah en el sur del Líbano. La ONU endurece el tono con Israel también, después de que el ministro ultranacionalista israelí Bezalel Smotrich calificara de rendición y de trampa la entrega de presos palestinos a cambio de rehenes israelíes. El portavoz estadounidense de Seguridad Nacional, John Kirby, afirmó textualmente que Smotrich debería avergonzarse. El rechazo de este ministro antiárabe a la propuesta internacional para un alto el fuego se suma a su reciente sugerencia de dejar morir de hambre y sed a los 2 millones de habitantes de Gaza para forzar así la liberación de los israelíes que siguen en poder de la organización terrorista Hamás. Palabras que también la ONU ha rechazado, haciendo hincapié en que matar de hambre a los palestinos de Gaza, como Smotrich sugiere, constituiría un crimen de guerra. También nos fijamos en la guerra entre Rusia y Ucrania. El ejército del Kremlin continúa intentando, de momento sin éxito, expulsar a las tropas ucranianas que el pasado martes irrumpieron en esa región fronteriza de Kursk, en el mayor ataque contra el territorio ruso en casi 2 años y medio de guerra. Moscú ha enviado lanzacohetes, artillería y tanques a esa zona donde rige el estado de excepción. Kiev no ha admitido de forma directa la incursión. Imágenes difundidas por el Ministerio de Defensa ruso muestran supuestamente aviones rusos atacando tropas ucranianas en suelo ruso como parte de la respuesta de Moscú a la incursión de Kiev en el óblast de Kursk. Lo cierto es que las fuerzas rusas continúan luchando por contener la ofensiva ucraniana. El viernes el Kremlin anunció el envío de más cargamento militar a la región, incluidos lanzacohetes, artillería, tanques y camiones blindados. Entre tanto, el gobierno ruso ya ha evacuado a unos 3.000 civiles de la zona, después de declarar una emergencia de nivel federal. En este centro de distribución de alimentos en la ciudad de Kursk, quienes llegan de zonas próximas a la frontera ucraniana declaran que la situación es tensa. Mi abuelo sigue allí y no puedo localizarlo. He solicitado su evacuación, pero aún no hay respuesta. Solo dicen que las circunstancias no lo permiten. Todas las zonas fronterizas están siendo bombardeadas. Por eso la gente tuvo que abandonar sus casas. A todas luces, la incursión de Ucrania parece haber tenido más éxito de lo que Moscú quiere admitir. Este vídeo muestra un convoy militar de 15 camiones rusos quemados en la región de Kursk. El presidente ruso Vladimir Putin volvió a reunirse el viernes por tercera vez en una semana con su Consejo de Seguridad y calificó la ofensiva ucraniana de provocación a gran escala. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también se reunió con sus altos cargos de defensa. Dijo haber sido informado sobre las acciones defensivas que se estaban llevando a cabo en las zonas utilizadas por Rusia para lanzar ataques aéreos contra Ucrania. Aunque Ucrania no ha admitido oficialmente haber llevado a cabo una incursión transfronteriza, parece así justificar la operación, como medida contra los bombardeos de Rusia desde la región de Kursk. 25 años en el poder cumple el presidente ruso Vladimir Putin y aunque fue reelegido en marzo para un mandato de 6 años hasta 2030, los expertos consideran que su tiempo en el poder solo está limitado por su edad física. En 1999 Putin sustituyó a un presidente, Boris Yeltsin, enfermo. Afirmó entonces que Rusia era y seguiría siendo una gran potencia y en Europa se le vio como un reformador llamado a reorganizar la caótica Rusia de los años 90. En 2001, durante un discurso ante el Parlamento alemán, ofreció a Europa una asociación de seguridad con Rusia y cuestionó el papel de Estados Unidos en la región sin descartar la adhesión rusa a la OTAN y a la Unión Europea. Pero la represión abierta contra la oposición y sus acciones de expansión territorial contra las antiguas repúblicas soviéticas terminaron por convertirlo en enemigo de Europa.
Damos paso a la economía, seguimos hablando de Rusia, pero de su economía, Rosa. Y es curioso, Ana, porque a la economía rusa le va mejor de lo que uno pensaría, ¿no? De hecho, creció un 4,4% en el segundo trimestre del año, pero a pesar de los resultados positivos y la subida, los analistas creen que la caída puede ser inminente. Veamos por qué. Han pasado ya 25 años desde que Vladimir Putin llegó al poder. Desde entonces la economía rusa vivió impactantes cambios. A pesar de librar una guerra contra Ucrania y afrontar sanciones internacionales por la agresión, el PBI de Rusia creció 4,4% en el segundo trimestre. Pero, ¿todo marcha tan bien como parece? Si hablamos solo de los números, sí, son impresionantes. Y la economía rusa sobrepasa a la de algunos países desarrollados como Alemania o Reino Unido. Pero cada vez que hablemos de la economía rusa, necesitamos tener claro qué hay detrás de este crecimiento. Los expertos creen que esta fortaleza económica es inducida por factores insostenibles. La maquinaria bélica contra Ucrania generó un inmenso gasto público que está apuntalando la economía mientras crea una ilusión de estabilidad. La economía rusa está operando al máximo de su capacidad y el principal ingrediente de esta receta son los gastos de guerra que ahora superan el 30% de los niveles de preguerra. La economía rusa para mí es como un maratonista que toma anabólicos. Cuando los anabólicos funcionan, él corre, pero si dejan de funcionar, se cae. Mientras Rusia sigue redireccionando sus exportaciones de Europa a Asia y mantiene altos niveles de gasto militar, la pregunta persiste: ¿cuánto más durará la maratón rusa? Vamos a otro asunto. China asegura haber presentado una queja ante la Organización Mundial de Comercio, OMC, por el incremento de tarifas aplicado por la Unión Europea a los vehículos eléctricos importados desde el gigante asiático. En julio, Bruselas impuso una carga adicional que asciende hasta el 38% sobre el valor de los vehículos eléctricos importados desde China. Pekín aseguró que la medida viola las reglas de la OMC y afecta a la cooperación global, ya que bloquea la lucha contra el cambio climático. Luego de meses de investigación, la Unión Europea concluyó que los subsidios de Pekín a la industria de autos eléctricos constituyen una ventaja injusta para Europa. Vamos a comentar este asunto con el economista Juan Carlos Martínez, que nos acompaña desde Italia. Esta vez, Juan Carlos, muy buenas. Se avecina una guerra comercial entre China y Estados Unidos. De hecho, Pekín ya respondió a los aranceles impuestos por Bruselas en junio con una investigación a las importaciones de cerdo. Bueno, pues no sería de extrañar que esa guerra comercial entre la Unión Europea y la Unión Europea y China pudiera tener lugar. Es cierto que la Unión Europea ya está aplicando esos aranceles. Veremos al final qué pasa con la OMC, cómo este mecanismo o estos aranceles pueden ser tratados dentro de los mecanismos de mediación de la OMC, pero realmente apunta que sí. De hecho, pues el siguiente en la lista o la represalia por parte de China pues puede ser el sector del porcino, muy importante para algunos países como por ejemplo España, y también el sector del brandy, pues fundamental para Francia, ¿no? Realmente mucho me temo que pueda haber una escalada, porque creo que Europa tiene una voluntad clara de acabar con la importación indiscriminada de vehículos eléctricos chinos. Juan Carlos, ¿cuánto miedo tienen las automotrices europeas a los vehículos eléctricos chinos? Pues la verdad es que mucho, porque entran a unos precios verdaderamente competitivos. También es verdad que los fabricantes europeos no han sido capaces de desarrollar vehículos eléctricos a unos precios, digamos, asequibles para gran parte de los consumidores. Se centran más en el segmento premium, y es en ese, digamos, segmento más popular donde los fabricantes chinos tienen capacidad para entrar. Pero los aranceles probablemente puedan frenar una parte del problema, que es la importación de esos vehículos, digamos, a precios más asequibles. Pero el problema es que China ya está poniendo el caballo de Troya, es decir, está empezando a pensar en la fabricación de vehículos, digamos, eléctricos en la propia Unión Europea, y vemos que hay proyectos de instalación de empresas chinas, pues por ejemplo en Barcelona o por ejemplo en países del este como Hungría.
y eso va a ser más complicado. Si bien es cierto que si esos coches se fabrican en Europa, desde luego no tendrán los precios y seguramente las subvenciones que tienen o que hoy tienen en China. Por tanto, serán unos precios más equilibrados, ¿no? Pero yo creo que es un riesgo importante y, sobre todo, creo que los fabricantes europeos deben reaccionar y deben ser capaces de abastecer al mercado de esos vehículos a unos precios más asequibles que hoy en día cuesta mucho encontrar. Juan Carlos Martínez, muchísimas gracias por tu tiempo. Hasta otra ocasión. Gracias y buenas noches. Vemos a continuación otras noticias económicas en formato breve. Y hablando de autos eléctricos chinos, tras llegar a los 150.000 autos vendidos en México, la empresa SAIC, uno de los principales fabricantes de automóviles de China, anunció que su marca MG Motor abrirá una nueva planta en el país latinoamericano donde ensamblará 100.000 unidades. La nueva fábrica construirá autos eléctricos y a combustión. El gobierno de Chile dio un ultimátum al gigante italiano de energía Enel, el principal distribuidor de electricidad en la capital del país, para que restablezca el suministro tras un prolongado apagón hace una semana por un temporal. El ministro de Energía, Diego Pardo, amenazó con cancelar la concesión a la compañía eléctrica que opera en Santiago. La Eurocopa de fútbol que se disputó en Alemania fue muy positiva para el turismo. El sector hotelero registró un récord de pernoctaciones, 223 millones en el primer semestre. Eso es un 2,2% más que en el periodo anterior. Según la Oficina Federal de Estadística, solo en junio, el mes en el que se disputó la competencia, el número de pernoctaciones de extranjeros aumentó un 15% hasta los 8,7 millones. Se trata de la cifra más alta jamás registrada en ese mes para huéspedes extranjeros en Alemania, una cifra a la que hay que sumarle los huéspedes nacionales. Y vamos con información de América Latina. Ana. En Brasil, 61 personas murieron después de que el avión de pasajeros en el que viajaban se estrellara en el estado de Sao Paulo. La aeronave de la compañía Voepaz viajaba de Cascavel, en el estado de Paraná, al aeropuerto internacional de Sao Paulo, y se precipitó sobre una localidad llamada Viñedo. Videos publicados en redes sociales muestran la aeronave dando vueltas sobre sí misma antes de desplomarse en medio de un gran estruendo en una zona residencial. Ninguna persona en tierra resultó herida. La aeronave transportaba 57 pasajeros y 4 tripulantes a bordo. Hasta ahora se desconocen las causas del accidente. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, compareció este viernes ante el Tribunal Supremo de Justicia, al que pidió validar su polémica reelección. Allí el mandatario tildó de escandalosa la ausencia del candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, en el proceso de revisión judicial de las elecciones del 28 de julio. Maduro fue proclamado presidente reelecto con el 52% de los votos frente a un 43% de su principal rival, González Urrutia. El Consejo Nacional Electoral no ha publicado el detallado del escrutinio, alegando un hackeo en el sistema de votación. Maduro afronta una creciente presión internacional para que divulgue esas actas de los comicios presidenciales que la oposición considera un fraude. Escuchemos parte de la comparecencia de Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia. Han acudido a la citación judicial y han cumplido con la ley 9 de 10 candidatos que participamos en el certamen electoral del 28 de julio. Solo un candidato se negó a dar la cara y a cumplir con la justicia. Solo uno. Es escandalosa la ausencia de un candidato que ya desconoció al CNE una y otra vez, que desconoce al máximo tribunal de la República, que desconoce al pueblo y que pretende desconocer la Constitución, que pretende autoproclamarse en base a un grito espurio de violencia y criminalidad. Se refiere a González Urrutia, que luego también nombra a Nicolás Maduro, y lo vemos ante el Tribunal Supremo de Justicia. Conectamos en Caracas con Óscar Schlenker. Óscar, el Tribunal Supremo de Justicia es criticado por la oposición de estar parcializado al chavismo. ¿En qué se basa esta acusación? Bueno, esta es una crítica que la oposición viene haciendo desde hace años, cuando las instituciones del país comenzaron a verse más ligadas al chavismo. Recordemos que las grandes protestas del 2017 comenzaron precisamente frente al Tribunal Supremo de Justicia
por despojar de competencias a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora en ese entonces. Así que la desconfianza de la oposición hacia el Tribunal Supremo de Justicia ya es de larga data. Además, algunas organizaciones civiles que le hacen seguimiento a las sentencias y dictámenes del TSJ también denuncian una falta de imparcialidad. Sin embargo, disidentes del chavismo que participaron en esta contienda electoral han acudido para comparecer ante el TSJ, también miembros del partido de la MUD y de los partidos que apoyaron a Edmundo González Urrutia, y algunos han dicho valorar lo que la sala electoral decida sobre las recientes elecciones. Óscar, he visto esa comparecencia de Maduro. El caso es que él dijo que no rehusó ninguna de esas preguntas del tribunal. Yo no escuché ninguna pregunta. ¿Conocemos esas preguntas del TSJ? No sabemos qué preguntas o respuestas se intercambiaron en esa comparecencia porque es a puerta cerrada. Sin embargo, Nicolás Maduro pidió que se publicara su comparecencia y la de los demás candidatos que han acudido al llamado del TSJ, a excepción de Edmundo González Urrutia, que en un comunicado dijo que no acudiría por estar en absoluta indefensión frente al TSJ y además temer de ser detenido. Pero bueno, ya culminadas estas comparecencias, el TSJ ahora pasa a un proceso de peritaje que podría extenderse a 15 días prorrogables. ¿Tenemos, Óscar, alguna reacción del presidente Maduro sobre el comunicado de Brasil, Colombia y México, donde piden que sea el Consejo Nacional Electoral quien muestre las actas electorales? Sí, bueno, Maduro se refirió al comunicado que hicieron en conjunto Colombia, Brasil y México y dijo que a nivel global hay mucha manipulación de los hechos promovido por los principales medios de comunicación, pero que él tiene el poder para vencer la mentira y que hablará con los presidentes de estas naciones y luego, con su debido tiempo, responderá a este comunicado. Recordemos que comunicado estos gobiernos, como bien dice, piden al CNE presentar los resultados de las elecciones que aún no se han hecho públicas. Óscar, en esa declaración a la que me refería de Maduro que escuchamos hoy, el diálogo multidimensional por la paz está convocado. También el político citó a Maduro en esas declaraciones. Me pregunto, ¿diálogo con quién? Bueno, estos diálogos por la paz impulsados por el gobierno se han dado en el pasado con distintos resultados y diversos protagonistas. No siempre es con todos los sectores de la oposición. En esta oportunidad, Nicolás Maduro dijo que la convocatoria es para todos, pero con el requisito de respetar la Constitución, las instituciones, el Estado y al pueblo. Este diálogo podría también formar parte de una campaña para las próximas elecciones para proyectos comunales que ya el Consejo Nacional Electoral está programando para el 25 de este mes, de agosto, y donde solo participarán las comunas y los movimientos sociales del oficialismo. Muchísimas gracias por todo esto, Óscar Schlenker, en Caracas. Este 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pueblos que siguen ante grandes desafíos como los problemas que tienen para mantener la propiedad de sus tierras. Solo representan el 6% de la población mundial, pero el 19% de la pobreza extrema. En gran parte de los recursos que se destinan para el apoyo a estas comunidades no se toman en cuenta sus necesidades, denuncian. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de la ONU ha presentado un nuevo esquema de financiación en el que las comunidades deciden sobre esa inversión. En Michoacán, México, visitamos una de ellas. Los pueblos indígenas, como los Mazahua en el centro de México, son sociedades y comunidades culturalmente únicas. Sin embargo, el bosque que los rodea está amenazado por la deforestación. Hemos reforestado estos pinos que están aquí, de esta montaña hacia arriba. Se estima que los pueblos indígenas del mundo, a pesar de ocupar solo el 25% de la superficie terrestre, protegen el 80% de la biodiversidad del planeta. Anualmente, organizaciones internacionales y ONG destinan miles de millones de dólares a proyectos de ayuda a comunidades ancestrales, aunque rara vez los beneficiarios pueden decidir dónde y cómo se gasta el dinero. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de la ONU ha presentado un nuevo mecanismo de financiación que busca cambiar la situación. Este fondo, que va directamente a los pueblos indígenas a través de proyectos diseñados directamente por sus comunidades y sus organizaciones.
Esto es manejado a nivel regional por organizaciones indígenas. Los indígenas Mazahua, beneficiarios del programa, han decidido invertir el dinero en reforestación. Esta comunidad que visitamos es muy particular porque está en la zona de amortiguamiento de la mariposa monarca. Es una zona de bosque y la comunidad Mazahua ha estado protegiéndolo, especialmente en los últimos años que han estado muy amenazados por la tala de los montes. Sin embargo, los pueblos indígenas siguen enfrentando duros desafíos alrededor del mundo. Aunque representan solo el 6% de la población mundial, constituyen alrededor del 19% de las personas en pobreza extrema. Su esperanza de vida es de hasta 20 años menos en comparación con quienes no son indígenas. A menudo carecen de reconocimiento formal de sus tierras y enfrentan obstáculos para participar en la economía formal y acceder a la justicia. Mejorar el acceso a servicios básicos y apoyar la resiliencia indígena son pasos cruciales para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos con un tema que está causando revuelo en España. El expresidente catalán Carles Puigdemont afirmó a través de la red social X que se encuentra de nuevo de regreso en Waterloo, en Bélgica. El líder separatista huyó el jueves de la policía española tras dar un discurso breve en Barcelona ante miles de personas en un intento de eclipsar la investidura del nuevo presidente de la región, el socialista Salvador Illa. Puigdemont se refugió en Bélgica hace 7 años, cuando la justicia española lo perseguía por haber declarado unilateralmente la independencia de Cataluña. Aunque una ley de amnistía retiró los cargos políticos en su contra, el expresidente catalán aún sigue procesado por malversación de fondos. Y terminamos con los Juegos Olímpicos que han dado la bienvenida este viernes a una nueva disciplina, el breakdance. El dinámico baile nació en las calles de Nueva York en los años 70 y ahora hace su debut en París. El breakdance combina esta danza urbana con movimientos acrobáticos al ritmo de la música hip hop. Cientos de personas han asistido a las batallas de breakdance previas a la competición. 16 bailarines y 16 bailarinas competirán en rondas de 1 minuto durante este fin de semana, bailando por las primeras medallas de oro de esta categoría en la historia olímpica.